Vamos a dividir esta clase en tres momentos para poder organizarnos en la cantidad de situaciones que van a pasar en estos menos de 200 años. Y vamos a partir del gótico, que fue el último momento que visitamos juntos, en donde hubo un artista que mencionamos en la clase. Perdón, Alejandro, discúlpame. Hay un cuadro de diálogo chiquitito abajo que faltaría sacarlo, con un zócalo blanco. ¿Ahí? A la derecha. Ahí está. ¿Ahí está? Perfecto. Gracias, Mabel. Vamos a partir entonces de nuestra última clase, el gótico, en donde hubo un artista que mencionamos, pero que lo mencionamos muy al pasar, diciendo que lo íbamos a retomar acá, porque dentro del repertorio de imágenes que se estaban creando en ese momento, estamos en fines del 1200, principio del 1300, Giotto era un artista que claramente se recortaba del resto y proponía ya lo que iba a madurar después, 100 años más tarde, en este periodo que vamos a visitar hoy. Entonces yo les propongo un recorrido en tres momentos, por el prerrenacimiento, para ver qué pasaba con Giotto en particular, el primer renacimiento, que es el siglo XV, y el alto renacimiento en el siglo XVI, que es donde aparecen las grandes figuras que todos conocemos y admiramos enormemente sobre este momento del arte. Acá comenzamos entonces. Para ver a Giotto nos vamos a ir a Padua y vamos a entrar en esta muy pequeña capilla, la capilla Scrovegni, una capilla particular hecha por esta familia, que le encarga a Giotto la pintura mural integral de todo el interior del recinto. Este edificio fue restaurado hace muy poquito tiempo, debe estar realmente fantástico en cuanto a las condiciones de conservación para poder visitarse. Fíjense que es una nube azul lo que estamos viendo. Y en esta obra, Giotto claramente realiza una obra que se recorta enormemente de la que hacían sus contemporáneos. Pensemos que estamos en el gótico, los paneles con fondo dorado, las figuras altas, elongadas, con poses muy refinadas, o en todo caso con una majestuosidad muy importante. De todo ese repertorio, Giotto se va a recortar y va a generar este tipo de imágenes muy esculturales, muy corpóreas, con un clarísimo antecedente en el arte de la antigüedad grecorromana, en el arte que llamamos clásico, en ese arte que se preocupaba por la imitación del natural. Fíjense que hay un espacio intuitivo, pero hay un espacio. Nosotros podemos darnos cuenta de que la Virgen y el niño están más cerca nuestro, que detrás hay una elevación, que detrás de esa elevación hay otra, que hay un firmamento de cielo en el fondo. O sea, se van generando como distintos planos que en el arte gótico tradicional de fondo de oro evidentemente no pasa. Y acá mismo en esta imagen, elegí solamente dos imágenes porque nuestro tema de hoy no es Giotto, sino es mostrar cómo ya en los comienzos del 1300 se plantea de forma muy, muy certera este movimiento hacia la forma del arte clásico que van a retomar los artistas 100 años más tarde, ¿no? Fíjense en esta lamentación, en este momento en el cual el cuerpo de Cristo es bajado de la cruz y está rodeado por las mujeres y por San Juan, evangelista, que son los personajes que habitualmente, a partir del relato bíblico, aparecen en esta escena. Fíjense qué interesante cómo esa diagonal
está generando un espacio que va a albergar a los personajes de la composición, como además en el cielo también se han representado a los ángeles con un efecto tridimensional, en una búsqueda del volumen, de la volumetría del cuerpo. Es decir, hay un intento muy, muy claro de naturalismo, de salir de estos conceptos más esquemáticos, más estructurales, y pasar a una acción mucho más vívida, mucho más creíble en términos visuales. Y con este antecedente, entre otros, este es el antecedente pictórico, sobre todo, y como hoy vamos a centrar nuestra clase en pintura, es que tomé nada más que a Giotto, pero también está Nicolás Pisano, perdón, que hizo el púlpito de la Catedral de Pisa también en el 1200, y varios artistas que individualmente empezaron a referenciarse más con la antigüedad en búsqueda de un referente naturalista, ¿sí? Opuesto a la tradición gótica del momento. Así entramos en el siglo XV, estamos en Florencia, esta es la bellísima iglesia de Santa María Novella, es la iglesia de los dominicos en Florencia, y vamos a entrar a esta iglesia porque acá está esta obra que se llama La Trinidad, que la pintó Masaccio en 1425, y que es la obra considerada como la primera que va a reflejar los postulados de arquitectos como Filippo Brunelleschi, que hizo la cúpula de la Catedral de Florencia, y como León Battista Alberti, que fue un teórico del momento, y que habían hecho grandes progresos en el estudio de la perspectiva. El Renacimiento está ligado a la perspectiva científica, ¿sí? Y acá creo que vale volver a conversar lo siguiente. En una obra siempre hay perspectiva en cuanto a el intento de una creación espacial por parte del artista. Esto no es un invento de esta época. Lo que esta época va a inventar es una creación científica de ese espacio ilusorio. Inventar quizás es un término un poco exagerado porque a lo mejor los antiguos ya lo habían inventado en su momento. El tema es que esa invención que pudieron haber hecho los antiguos de cómo generar científicamente un espacio ilusorio no sobrevivió. Entonces, desde el fin de la antigüedad en adelante, ya estamos a 1000 años de ese momento, las aproximaciones al espacio ilusorio pictórico fueron intuitivas. Fueron múltiples, fueron las que nosotros recorrimos durante Bizancio, durante el románico, durante el gótico, fueron básicamente intuitivas. Muchas de ellas se apoyaban en la antigüedad, pero se apoyaban visualmente en la antigüedad, no en métodos de la antigüedad. Acá, en cambio, vamos a ver cómo este artista logra generar esta imagen a través de una metodología completamente científica. Esto que estamos viendo aquí, fíjense que es una bastante pequeña pintura mural que aparece en el contexto de esa enorme iglesia gótica. Esta pintura fue movida de lugar porque en realidad 80 años después de haber sido pintada, la taparon, le pusieron otra pintura encima, no fue muy valorada por la posteridad inmediata, hasta que es descubierta en el siglo XIX y es evidentemente un ícono de este movimiento del Renacimiento que vamos a ver hoy. Fíjense que abajo hay un sepulcro pintado, que de hecho en las imágenes siguientes lo reduje para poder concentrarnos en
en la imagen de la Trinidad. Pero ese sepulcro lo que nos da de alguna manera es la altura de una persona parada delante de esta imagen, ¿sí? Los ojos de una persona de talla media parada frente a esta imagen llegan aproximadamente a donde comienzan los escalones. Bien, entramos en esta imagen. Todo lo que estamos viendo acá está pintado. Si pudiéramos estar en Florencia, en Santa María Novella, y pasarle la mano por encima a esta pintura, todo lo que tocaríamos es una pared, tocaríamos plano. Sin embargo, fíjense qué efectivo, qué fabuloso, que es el efecto de profundidad, el efecto tridimensional que tiene esta composición. Eso es lo genial que tiene esta composición, que fue la primera en ese tipo en ser lograda científicamente. ¿A qué me refiero con ser lograda científicamente? Vamos a ir trazando líneas sobre esta imagen para poder entender un poco, que insisto con este un poco, que sea un primer aproximamiento en todo caso, a esta forma de construir o esta forma de estructurar la composición. Más allá del tema, más allá de que acá estamos viendo en el centro a Jesús crucificado, que por encima de la cabeza de Jesús ustedes pueden ver una paloma blanca. Es difícil visualizarla como una paloma, pero cuando se la ve muy de cerca es muy claramente una paloma que representa el Espíritu Santo, y luego viene la figura de Dios Padre. Ahí tenemos estrictamente a la Trinidad y está puesto todo esto en un mismo eje, en una misma línea. Por debajo de la cruz, de un lado está la Virgen María, vestida de negro, y del otro lado está el apóstol San Juan, vestido de rojo. Y mucho más cerca nuestro están los donantes, ¿sí? Un par de creyentes contemporáneos, florentinos, que le encargan al artista esta pintura dentro de esta iglesia. Y son representados en esta composición. La presencia de ellos, de alguna manera, fuera del espacio sagrado, fíjense que están por fuera, muy cerca del espacio sagrado, pero por fuera de él, indica también de alguna manera nuestra posición en relación hacia la pintura. Y si nosotros tomamos esas columnas, esas pilastras, y hacemos una abstracción sobre lo que estamos viendo, podemos encontrar sencillamente líneas horizontales, líneas verticales, ¿sí? Una gran cantidad de líneas verticales que se van articulando. Podemos pensar en una pared o en una hoja en blanco. Esas líneas verticales van a interactuar con una serie de líneas horizontales, como por ejemplo los dos escalones, y como por ejemplo esa construcción arquitectónica que está en el interior de la composición, en donde está apoyado Dios Padre, ¿sí? Y mismo el crucero de la cruz, donde están los brazos extendidos de Jesús, que se puede leer como una línea horizontal. Imaginemos toda esa grilla de líneas interactuando juntas, yo diría que quizá antes que estuviera armada esta composición. Vamos a trazar el eje de simetría de esta composición, tomando las figuras centrales, la Trinidad concretamente, y prolongando la línea que aparece en el abovedamiento del techo, encontramos una línea de simetría, ¿sí? Un eje que parte la obra a la mitad, y encontramos que hay una simetría especular, es decir, que a cada lado de ese eje encontramos la misma cantidad de elementos. Ahora vamos a trazar una horizontal en la base. Y vamos a unir el eje con los extremos de la base. Y ver cómo conseguimos fácilmente esta figura triangular que podemos ver que es
que da la estructura a toda la composición. La figura prismática o triangular es muy estable y por otro lado es una figura que nos permite ver de más a menos o de más cerca a más lejos. Y esta figura prismática va a ser la gran figura compositiva que va a aparecer durante el Renacimiento. Acá fíjense que trazamos un triángulo invertido, tomando como eje del triángulo el lugar en donde el eje de simetría coincide con la base inferior. Y fíjense cómo al trazar este triángulo encontramos de alguna manera un lugar para la ubicación de cada una de las figuras que van a ir componiendo esta imagen. Ahora yo les propongo que nos concentremos en el techo, en ese artesonado que hay, en esos casetones que hay en esa bóveda de cañón corrido detrás del arco, y que sigamos imaginariamente esas líneas blancas para ver a dónde nos llevan. Y fíjense que todas esas líneas blancas, cuando las prolongamos imaginariamente, nos llevan a este punto al pie de la cruz, que claramente es el punto de fuga de estas líneas. Ese es el punto en el cual se supone que está concentrada la mirada de la persona que está parada delante de esta obra. Ahora, artilugio por el cual el artista piensa que la persona que está parada delante de la obra ve de esta manera, requiere que esa persona no se mueva y que esa persona esté mirando con un solo ojo y que tampoco se mueva ese ojo en el momento en el que está mirando. Con lo cual, todo lo que estamos viendo es un artificio, pero un artificio muy ingenioso, muy bien armado, para poder lograr un espacio creíble en la medida en la que sea mucho más parecido, mucho más estable a los espacios que nosotros conocemos. Vamos a seguir poniéndole geometría a esta imagen. Si unimos esos ángulos de este enorme triángulo que había quedado, de este enorme rombo, perdón, que había quedado armado en el medio, fíjense que encontramos un cruce de líneas que se da sobre el abdomen de Jesús crucificado. Tengan presente esa situación. Y miren cómo en ese sector, en ese abdomen, se encuentran una gran cantidad de líneas que están articulando esta composición. Si prolongamos ese arco de medio punto y lo terminamos, o sea, esa semiesfera la convertimos en un círculo finalmente, vamos a ver cómo la esfera tiene un extremo en ese mismo espacio en el abdomen de Jesús, y por otro lado, cómo esa esfera encierra a la Trinidad. El círculo es una figura perfecta en cuanto a que no tiene principio ni fin y que evidentemente es una figura muy a propósito para representar a la Trinidad, a Dios, que en la creencia cristiana no tiene principio y fin. Y si bien nosotros cuando vemos la pintura no estamos viendo este círculo, toda la organización de las imágenes están puestas basándose en este tipo de construcción que hace que nosotros cuando veamos la obra sin este andamiaje realmente podamos
entrar hacia un espacio que creemos poder ver en la realidad y que sin embargo es un espacio ilusorio, y podamos entender todas esas relaciones que se van dando adentro de la composición. Si hacemos lo mismo con el arco que está en la parte de atrás, vamos a ver cómo se intersectan. Y si unimos los rostros, vamos a ir viendo cómo todo está dispuesto de forma organizada. Esto no es un mensaje secreto o diabólico cuando lees la canción de atrás para adelante, ni nada que se le parezca. Esto es un sistema de construcción basado en un orden geométrico, en un orden matemático muy riguroso, desarrollado científicamente por un arquitecto, teorizado por otro arquitecto que es Alberti, que algunos escultores habían empezado a llevar a la práctica, como Donatello, y que acá lo tenemos en una primera muy buena ejercitación en esta Trinidad de Masaccio. Nosotros, cuando volvemos a ver la obra sin todas las demás cosas que le fuimos agregando recién, quizá no estemos pensando en esa estructura, no haría falta pensar en esa estructura, pero sí lo que vemos es una organización tan increíble del espacio, que nos parece que hay profundidad en un lugar donde claramente no lo hay, que nos parece que hay un adelante y un atrás, en donde claramente no lo hay. En todo caso hay un arriba y un abajo, porque las figuras nos van pareciendo más alejadas en la medida en la que están puestas más arriba, no más atrás, porque más atrás no existe. Este sistema de perspectiva científica, esta forma de organización del espacio ilusorio, es lo que va a caracterizar todo el arte de este periodo. Esta es otra obra de Masaccio. Masaccio vivió muy poquito tiempo, murió a los 20 y algo de años nada más, súper joven, dejó muy poca obra, pero la poca obra que dejó es fundamental. Todos los artistas se han remitido a esa obra para entender este fenómeno que fue el Renacimiento y que va a tener una preponderancia en la visualidad occidental hasta el presente, más allá de que en el mundo del arte las vanguardias de fines del 19 y principios del 20 van a proponer otros tipos de estructuras para la pintura. Acá tenemos una Expulsión del Paraíso, es una pintura muy pequeña, es un fresco también, que integra una capilla en donde hay una gran cantidad de frescos de otros artistas, son todos una fragmentación de frescos continuados. Podemos claramente ver la volumetría de estos dos cuerpos, ver un desnudo muy, muy creíble, muy verosímil, muy natural, e inclusive ver un espacio, sentir que ahí hay un espacio, hay sombras de ello. Fíjense que el cuerpo de Adán y el cuerpo de Eva proyectan sombras, hay unas pequeñas elevaciones que nos hablan como de un paisaje que se continúa, hay un arco por el que están saliendo esta pareja, y arriba un ángel blandiendo una espada, que es quien los está echando del paraíso después de haber pecado, ¿no? En la misma Florencia, muy cerca de esta capilla, está el baptisterio de la catedral, un gran edificio que tiene todo el techo íntegramente decorado con mosaicos bizantinos. Y un pequeño fragmento de ese mosaico también representa la expulsión del paraíso.
yo creo que es muy posible que Masaccio haya tomado la estructura de esta composición, porque imagínense que entre una iglesia y la otra debe haber 10, 15 cuadras de diferencia, ¿sí? Y evidentemente en un mundo con otro nivel de imágenes que el que tenemos nosotros, seguramente un artista visual conocía todas las imágenes que había en su entorno. Ahora, fíjense la enorme diferencia que hay entre un planteo más o menos similar realizado en la estética del bizantino y del gótico y lo que va a proponer el Renacimiento. Es como, esta diferencia que vemos acá es como la grandeza, la genialidad que propone este siglo XV. Y acá Gombrich nos dice que termina la historia del arte y empieza la historia de los artistas, lo cual es cierto porque si ustedes piensan un poco, nosotros hoy ya estamos en la clase número 18 y la verdad es que hemos hablado de bastantes pocos nombres propios de artistas. En general hablamos de artistas anónimos, hablamos de que no se sabía quién lo había hecho, o que se suponía, se pensaba que lo había hecho tal o cual, pero la verdad es que en general nos manejábamos con objetos que no sabíamos de dónde salían. Y en general también de acá en adelante vamos a empezar a ver obra firmada, obra de artistas, y vamos a poder seguir a un artista que nos guste más o un grupo de artistas, y la situación se empieza a complicar. Por eso me pareció que tenía sentido presentarles este pequeño mapita. Es un mapita, es un borrador, es el borrador que yo hice mientras estudiaba para la clase de hoy, con lo cual fíjense que es muy precario. En todo caso, es un borrador inicial para seguir ampliando, pero me parece que puede ordenar bastante una gran cantidad de nombres propios en el espacio y el tiempo. Acá tenemos el primer Renacimiento, que es el tema que vamos a seguir trabajando ahora, y luego el Alto Renacimiento con las figuras de Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. ¿Hay preguntas, Mabel? ¿Querés que hagamos un corte acá? Sí, tengo varias. Bueno. Te voy diciendo. ¿Por qué solo con un ojo y estático? Pregunta. Eso estaba cuando empezó la clase. Sí, acá lo que nosotros estuvimos analizando es la construcción de un espacio conceptual. Es decir, de qué manera teóricamente yo puedo pensar una cantidad de reglas para después ir a ejecutarlas y que eso me dé un resultado concreto. En este caso, que el resultado sea la creación de un espacio bidimensional, pero que visualmente parezca tridimensional. Entonces, cuando uno construye científicamente reglas y formulaciones, necesita poner hipótesis, porque estas reglas no son válidas universalmente. Entonces, lo primero que la persona que va a aplicar este conjunto de reglas, estas normas de perspectiva científica necesita, es un observador inmóvil. Porque si no, si el observador se mueve, para yo seguir siendo sumamente fiel a la realidad en esa representación del espacio tridimensional en dos dimensiones, necesitaría permanentemente ir cambiando las líneas que lo están estructurando. Entonces, lo que presupone este conjunto de reglas es que hay un espectador que está parado, sin moverse frente a la obra y que mira con un solo ojo, porque si mira con dos ojos, se organiza una composición entre las líneas ópticas que también iría requiriendo que este planteo se fuera moviendo. Y este planteo no se puede mover porque claramente está pintado en la pared. Es una ilusión, es una trampa. De hecho, se los llama a este tipo de pinturas trampantojos,
porque atrapan al ojo en una trampa. Con lo cual, digamos, esto es un presupuesto para poder desarrollar una regla científica. Perfecto. Acá Mónica nos pregunta qué es el número áureo. El número áureo es también una regla o un concepto plástico que viene desde la antigüedad, sumamente complejo, en donde se toma un número determinado y ese número se aplica X cantidad de veces en cada una de las partes de una composición, y entonces el resultado es un resultado sumamente armónico porque toda esta composición está organizada a partir de ese número áureo. Perfecto. Si podías explicar nuevamente qué es un fresco y qué técnica se utiliza. Bien, genial. Un fresco es una técnica de pintura sobre la pared. Sobre la pared se puede pintar de dos modos: a seco, es decir, con la pared seca. Yo ahora puedo levantarme, ir a una pared de mi casa con acuarelas o témperas o lápices o lo que sea y hacer una pintura. O pintar al fresco, que es como la gran modalidad que va a darse aquí en la época del Renacimiento principalmente. Para pintar al fresco, la pared tiene que estar, el revoque de la pared tiene que estar, como bien dice el término, fresco, es decir, recién puesto. Y entonces, en ese momento en el cual el revoque está recién puesto, todavía húmedo, el artista puede pintar, y entonces esa materia pictórica que está poniendo queda impresa, en realidad es una impresión, queda imprimada mucho más fuertemente que con la pared seca. Esto al artista le exige pintar rápidamente porque el material se seca, y en todo caso hay que ir revocando la pared ya que el artista va avanzando en distintos tramos de composición. Buenísimo. Acá Sandra nos pregunta por qué perspectivas científicas y si tienen que ver con los espacios y los colores. Perspectiva científica es por todo esto que acabamos de ver en relación a la aplicación de la geometría y de las líneas que se llaman ortogonales, que son las líneas verticales y las líneas horizontales que se van intersectando en el espacio y que entonces permiten crear una propuesta que no es intuitiva. A mí me parece que como lo veo más chiquito, lo pinto más o menos así más chiquito. Claro. Este sistema permite calcular la disposición, la forma y el tamaño de cada uno de los elementos que aparecen en ese espacio, además de crear el propio espacio. Por eso se llama científica y por eso es característica de este periodo concreto del Renacimiento. Muy bien. Bueno, no tengo ninguna otra, Alejandro. Bien, seguimos entonces. Lo que vamos a hacer acá es un recorrido por este primer Renacimiento, por algunos artistas, por los artistas, yo diría, más conocidos, principales de esta época, ir notando, ir analizando su obra e ir notando qué tipo de modernidad, lo pongo entre comillas, tiene su obra en relación a este arte gótico que había estado dominando el periodo cultural inmediatamente anterior y que artistas como Masaccio se habían propuesto renovar por completo, ¿sí? Acá tenemos a Frangélico. Claramente no nos resulta novedoso el tema de la representación de una virgen con el niño Jesús y ángeles detrás. Lo hemos visto durante el gótico, también lo hemos visto durante el románico y durante toda la Edad Media, en Bizancio también. Y acá lo que tenemos es una combinación en donde todavía hay un fondo de esta pintura que podríamos muy claramente relacionar con el gótico,
un fondo continuado, un fondo de oro, pero la imagen, la forma de representación de esa mujer y ese niño en sus brazos tiene un naturalismo mucho mayor de lo que habíamos podido ver en el gótico. Esas rodillas que aparecen en un primer plano de la Virgen en posición sentada, son mucho más contundentes, organizan mucho mejor un cuerpo sentado que lo que habíamos visto en el gótico, y por otro lado, el cuerpo de la persona se hace presente más allá de la enorme cantidad de ropaje que tenga, como es el caso de esta lindísima capa azul con los pliegos característicos del gótico, pero sin embargo aparece el cuerpo real de la persona, ¿sí? Hay una aproximación muy nueva a un planteo naturalista. También hay un cambio importante en el rostro. Es un rostro mucho menos angular, mucho menos idealizado, si bien es completamente idealizado, pero dentro de ese espectro es menos idealizado, tiene una búsqueda hacia un naturalismo. Fíjense que toda la pintura está organizada a partir de los tres colores primarios, el rojo, el azul y el amarillo del oro, y atrás solamente hay un toque de verde a cada lado. Es una composición también piramidal, sumamente estable en ese sentido. Y otra obra de Fra Angelico es esta Anunciación, en donde podemos ver la creación de un espacio construido, arquitectónico, donde se desarrolla concretamente la Anunciación. Y si bien Fra Angelico es un artista del 400, como se le dice al siglo XV en relación al Renacimiento, y va a aplicar planteos nuevos, modernos, va a ser un artista que va a traer mucho todavía de la tradición del gótico. Piero della Francesca es otro artista que plantea aquí un espacio también arquitectónico inmenso, construido de forma completamente científica, a la manera en la que vimos la obra de Masaccio, pero acá Piero va a agregar un elemento que Masaccio no trabaja tanto, y es el tema de la luz. Fíjense que en esta obra hay una iluminación mucho más contrastante, mucho más fuerte, mucho más evidente que lo que hay en la Trinidad que acabamos de ver. Y esa iluminación no es caprichosa, sino que está organizada y que también tiende a generar un efecto de verosimilitud mayor sobre este espacio en el que está sucediendo la escena. Fíjense que estos espacios arquitectónicos van a ir estando cada vez más presentes en las pinturas del Renacimiento y van a responder a las nuevas modas en cuanto a arquitectura, que son bien diferentes de los principios que vimos de la Catedral Gótica, por ejemplo. ¿Sí? Acá hay una vuelta a las formas de la antigüedad, greco-romana, pero sobre todo romana. Y esta búsqueda de lo antiguo, de lo romano, es completamente deliberada en esta época, que intenta muy conscientemente llegar a un acuerdo entre la fe y la razón. Hay un despertar cada vez más mayor de la razón, hay un despertar cada vez mayor de la importancia del hombre, del ser humano,
de las posibilidades del ser humano, y en ese sentido va a haber un gran acercamiento a la antigüedad, es decir, a una época precristiana, para poder entrar en contacto con otras realidades culturales, en donde, realidades como la de Grecia, por ejemplo, en donde el hombre estaba en el centro de todas las cosas, ¿no? Aquí en esta composición tenemos recreado lo que se llama una sacra conversación. Va a estar la Virgen con el niño y rodeada por una cantidad de santos que, si quisiéramos, los podríamos ir reconociendo a partir de los atributos con los que cada uno es representado. Pero interesa más la figura que está más cerca nuestro, que está de rodillas, que es el donante. En este caso es el duque de Urbino. Y fíjense que el duque de Urbino tiene unas facciones muy características, uno lo ve una vez y difícilmente se olvida de él, no por lindo precisamente, pero era un personaje central en este momento de renovación, un gran mecenas del arte, la figura del mecenas que surge con fuerza en esta época. Vale mucho la pena ver en el Metropolitan de New York el estudio, el revestimiento de madera del estudio de uno de sus castillos. Es un personaje central. Y la figura del donante es una figura que va a estar presente porque conlleva, en esta sociedad que va a buscar la centralidad del individuo, del ser humano, conlleva justamente un retrato individual de la persona, ¿sí? Si bien acá la intención de la obra no es retratar al duque de Urbino, evidentemente de todas maneras aparece un retrato, y nosotros 500 años más tarde podemos reconocer a este señor en esta pintura de temática religiosa. También van a empezar a aparecer una cantidad de temas que vamos a decirnos, pero ¿por qué tal cosa? ¿Qué es ese huevo colgando de una valva invertida en ese ábside? Bueno, vaya a saber. Uno puede teorizar montones de cosas y se teorizan montones de cosas sobre muchos elementos que aparecen en las pinturas del Renacimiento. Hay cargas simbólicas, hay significados que se nos han escapado con el paso del tiempo, etc. Este es uno de los retratos más famosos del Renacimiento. Ustedes ya seguramente conocen al duque de Urbino de la imagen anterior. Acá está retratado junto con su esposa, Battista Sforza. Y nos permite instalar el género del retrato justamente en este momento como una evidencia muy, muy clara de la importancia que va a seguir teniendo la temática religiosa, pero que va a empezar a tener una temática más centrada en la persona y no en el elemento sagrado. Acá fíjense qué interesante que estos dos personajes están representados completamente de perfil, como si se tratara de la representación de una moneda o de una medalla. Eso va a permitir que las facciones sean lo suficientemente claras como para poder reconocerlos, pero que no quede ningún tipo de gestualidad. Gestualidad en cuanto a expresión de emociones. Esto va a ser también muy característico de la pintura del Renacimiento, que va a tratar de evitar que sus personajes manifiesten emociones. Y en este sentido podemos relacionarlo muy bien con el arte clásico, en donde no aparecía justamente la extroversión de la emoción, y se prefería un planteo ideal sumamente contenido. También acá vale mucho la pena ver el paisaje, que aparece como un fondo, y ese fondo va a generar también otro tipo de perspectiva, que es la perspectiva atmosférica, en donde el trabajo con diferentes tonos de azules van a ir generando una sensación de lejanía que
por lo tanto va a darnos la idea de un espacio real en esta composición bidimensional. Otro retrato, en este caso de Domenico Ghirlandaio, en donde el paisaje también aparece como este creador de fondo, junto con la arquitectura. Fíjense que ese marco arquitectónico de ventana, con el escalonamiento que tiene por debajo, genera un espacio real para el despliegue de estos dos personajes, retratados de una manera sumamente naturalista, prácticamente ni siquiera evitando los defectos físicos que puede presentar el modelo. No todos los intentos de aplicar estas propuestas salían bien, y acá uno de los casos es el de Paolo Uccello, que ha pintado varias batallas, varias escenas de batallas, en donde las lanzas se presentan como estas líneas en tensión y en fuga, pero la verdad es que sus pinturas suelen ser un poquito confusas de poder entenderse. Pero sí, lo interesante es cómo van a aparecer representaciones como la del cuerpo, que pueden ver en la parte inferior izquierda de la composición, el cuerpo de esa persona herida o muerta, que son posturas sumamente difíciles de poder representar, y que acá estos artistas juegan con este tipo de innovación gracias a la perspectiva científica, a estas líneas que se pueden trazar en el espacio pictórico para ubicar y determinar el tamaño y la disposición de cada elemento que uno quiera poner adentro del plano. También pertenece a esta época Sandro Botticelli. Seguramente esta es una obra conocida por la mayoría de nosotros. Es una obra que remite a otra de las temáticas del arte del Renacimiento, que es la mitología griega o grecorromana. En este caso aparece Venus, la diosa de la belleza y del amor, en el medio de la composición, es el eje de la composición. Aparece en el momento de su nacimiento, el viento la está soplando a la orilla, en donde la recibe la primavera, con una capa para que se cubra su desnudez. Es una Venus en el sentido de la composición clásica de las Venus. Ahora, fíjense que si ustedes se olvidan de la belleza de esta obra y de los 1000 detalles que tiene para distraernos, y se concentran en la parte superior de la figura de Venus, pueden encontrar que el cuello es como demasiado largo, y que el brazo izquierdo, la verdad es que sale de un lugar bastante poco creíble. Es decir, que en este intento de creación de el movimiento del cuerpo en el espacio real, hay un intento que no está del todo logrado, ¿sí? No digo esto para criticar a Botticelli, sino justamente para hacer hincapié en este nuevo sistema que se inventa en el Renacimiento, y la suerte que distintos artistas van teniendo en aplicarlo de acuerdo a lo que están queriendo buscar. Fíjense, en esta composición de los Palaiolo, en donde hay un martillo de San Sebastián, se hace muy evidente el prisma o la composición triangular de la imagen, pero la verdad es que también se hace bastante poco creíble. Es una composición bastante artificial en ese sentido. No pasa lo mismo que con la Trinidad, que era muy creíble. Acá la verdad es que este intento por manejar las reglas de la perspectiva se ve que presentan un grado de dificultad tan alto que no se logra del todo. Acá, en cambio, fíjense, Andrea Mantegna, mismo tema, y por supuesto
una composición mucho más sólida, mucho más simple también que la anterior y muchísimo más lograda. Una figura absolutamente escultural en cuanto a tridimensional, volumétrica, que también nos da pie para ver, junto con la Venus, el lugar que iba a volver a tener en la representación pictórica el desnudo del varón y de la mujer. ¿Se acuerdan que el desnudo del varón y de la mujer lo habíamos visto en la antigüedad clásica, sobre primero el del varón y después el de la mujer? Y llegó el cristianismo y se acabó el desnudo por 1000 años, ¿sí? Hasta este momento en el cual es retomado en este momento del Renacimiento. Mantegna maneja a la perfección las leyes de esta ciencia de la perspectiva, y esta lamentación sobre el Cristo muerto es el ejemplo más señalado sobre este tema, ¿no? Fíjense la dificultad de representar un cuerpo en esta postura, lo que se llama escorzo. El escorzo es este tipo de disposición de un cuerpo en el espacio. Es sumamente impactante, sumamente efectista. Fíjense cómo quedan en el plano nuestro prácticamente los pies llagados de Jesús. Y es evidentemente una obra maestra de la aplicación de este sistema. Acá tenemos otra obra de Mantegna. Esta es una obra de Donato Bramante. Fíjense que hay una gran similitud en mucho de lo que venimos viendo. Acá podemos ver el tratamiento del desnudo, del cuerpo en realidad, y el tratamiento también del espacio, cómo se crea el espacio a partir del elemento arquitectónico y de la apertura del fondo hacia el paisaje. Y completa este periodo del primer Renacimiento el artista que se va a desarrollar en Venecia, Giovanni Bellini, y que va a ser cabeza de una familia de artistas, en donde, si pensamos en esta misma escena tratada por un artista en el estilo gótico, vamos a ver el inmenso cambio que hay en esta vuelta al naturalismo. Fíjense los rostros, el rostro de la Virgen pegado al de su hijo muerto, tiene una verosimilitud inmensa, lo mismo que los cuerpos, y lo mismo que la ubicación de toda esta información en el espacio y la creación de ese mismo espacio. Si recordamos los íconos que veíamos en Bizancio, podemos ver acá un parentesco, por supuesto, por eso se llama la Madonna griega, pero también podemos ver en ese parentesco el cambio enorme que hay. Estas figuras están llenas de vida, mientras que las otras figuras eran un esquema. Y quizá esta de Antonello da Messina sea el ejemplo más claro.